Hola a todos y todas, bienvenidos. Yo soy Soledad y les damos la bienvenida al podcast Pensando en Series, el cuento de la criada. Esta primera temporada vamos a analizar episodio por episodio de la serie. Está pensada sobre todo para quienes ya vieron la serie y quieren, tipo, repensarla, profundizar sobre los hechos en los que se basó, también pensar en las comparaciones con las situaciones que lamentablemente aparecen en la serie y se dan en la actualidad. O sea, está llena de spoilers. Igualmente vamos a ir tirando algunas referencias que contextualicen el relato por si alguien que todavía no la vio ni leyó la novela se anima a escucharnos. Hola, yo soy Betiana. En la segunda temporada del pod, el formato va a ser completamente diferente. Vamos a ir resumiendo una temporada entera en cada episodio para poder ponernos al día antes de que se largue la temporada 6, el 9 de abril. Así que si estás buscando eso, esos episodios van a estar disponibles a partir del 1 de abril de este año. Ahora sí largamos, vamos a analizar el episodio 1, que se titula Defred, Bendito sea tu fruto, en referencia al nombre del personaje principal Defred y a la función que cumplen las mujeres en esta sociedad. Vamos a empezar poniéndonos en contexto para luego seguir con un pequeño resumen y por último el análisis en las secciones inconsciente colectivo y construcción del discurso. La historia transcurre en un futuro, pero cercano en el tiempo, aunque se trata de un mundo bastante distinto, porque está devastado por el cambio climático y amplias zonas del planeta están completamente intoxicadas. En esas zonas la polución mata a todo el sector que está obligado a vivir y trabajar ahí como esclavos. En las zonas no contaminadas se desarrolla la nueva sociedad, que es totalitaria porque el Estado ejerce un control total de la población. Particularmente oprime a las mujeres, que de acuerdo a los valores tradicionales tienen funciones específicas que cumplir, o esposas o esclavas de servicio doméstico, llamadas martas, o las esclavas sexuales, que son las criadas. Las criadas son las mujeres que todavía son fértiles, sistemáticamente violadas por los comandantes los días en los que ovulan. El objetivo es embarazarlas y luego quitarles los bebés y criarlos como si fueran propios. Las esposas participan de la violación en un ritual que se conoce con el nombre de ceremonia. Como justificación para mantener este sistema se utiliza la religión. Ya dijimos que esta sociedad además es fundamentalista, en el sentido de que se basa en una interpretación única y verdadera de la Biblia. En torno a esa interpretación se desarrollan un montón de ceremonias que vamos a ir descubriendo a lo largo de la serie y por supuesto que sirve para sostener y justificar todo el sistema. A lo largo de la historia vamos a ir viendo cómo la serie pasa de contar una historia individual, la de June o de Fred, a una historia colectiva. El primer episodio comienza con una familia escapando de la policía, una mujer con su esposo y su hija. Los persiguen, les disparan, les golpean. Parece que el marido se muere y a ella le sacan a la nena. Es un contacto violento y desigual entre una familia y un grupo de paramilitares con armas de guerra. Luego, la escena cambia completamente. Nos damos cuenta que la escena con la que empezó el capítulo fue un recuerdo. Aparece esta mujer completamente cambiada, uniformada, rígida, con un vestido rojo granate y una cofia blanca, y está encerrada en una casa. Ella se encuentra en ese momento frente a una ventana, reflexionando si es posible escapar. Dice que pensar es peligroso y que muchas cosas en ese momento están prohibidas, incluso su nombre. Sale de la habitación y se dirige lentamente hacia la cocina, donde se encuentra una Marta, que está uniformada, pero de color tierra. El personaje de la Marta ya está adaptado, básicamente se la presenta como un cuerpo disciplinado que le da consejos de cómo satisfacer mejor las necesidades del comandante y de su señora. La Marta le dice a Defred que tiene que ir a hacer las compras. En la puerta de la casa le espera otra mujer vestida exactamente igual que ella. Para saludarse entre las dos, usan un lenguaje ritualizado que van repitiendo constantemente. Bendito sea el fruto, alabado sea, y una serie de palabras que hacen referencia a la Biblia.
todo el camino al supermercado se ve la presencia de hombres sumamente armados. Cuando llegan, hay un montón de otras mujeres vestidas así, con esas capas rojas. Se resalta en diversas situaciones una pequeña complicidad que hay entre las mujeres, donde se hacen chistes que salen como un poquitito por fuera del lenguaje ritualizado y estricto. Cuando están volviendo a sus casas, estas dos mujeres ven a tres hombres que fueron ejecutados y los cuerpos cuelgan en una especie de muro para que todo el mundo los vea, a manera de ejemplo y quizás una advertencia también para el resto de la población de qué es lo que pasa cuando uno se sale de las reglas. Esto dispara un recuerdo en Defred. En diferentes situaciones o contactos con algún elemento, como por ejemplo el agua, Defred tiene recuerdos que funcionan narrativamente para conectar a la sociedad en la que vive actualmente con cómo se fueron desintegrando las interconexiones de la sociedad previa, similar a la nuestra, pero con algunos problemas exacerbados, como dijimos anteriormente, por ejemplo, el tema de la infertilidad o las dificultades para quedar embarazada. Defre recuerda el momento en el que llega obligada al centro de reeducación para mujeres, al que fue llevada luego de ser secuestrada por los hombres armados que vimos cuando empezó el episodio. Es una escuela para mujeres fértiles, donde otras mujeres, mayores que ellas, las instruyen en los nuevos rituales y costumbres que van a tener para servir como fuente de reproducción de la clase dominante. Hay castigos corporales brutales. Parece por momentos una escuela tipo militar y a la vez religiosa. Ambas características, o sea, la religiosa y la militar, es como que se complementan y apoyan todo el tiempo. En este centro introducen la figura de la mejor amiga de Jun, que se llama Moira, y se encuentran en esta escuela sin saber por qué o cómo cada una llegó allí, y que ahora, en la actualidad, no se conoce su paradero. Cuando la ve, Moira le hace una seña como para que no demuestre que se conocen. Volviendo al presente, Defre regresa a la casa y comenta que es día de ceremonia. El ritual empieza por una limpieza muy minuciosa que hace Defred, que sigue un orden preestablecido. Después, cuando ya está vestida, se dirige al comedor y se arrodilla en un almohadón. La Marta y el chofer se paran detrás suyo. Llega la señora y luego el señor, que abre un cajón donde está la Biblia y lee un pasaje que hace referencia a una doncella que da a luz a los hijos de su patrona. Ahí comienza a mezclarse el relato bíblico con la escena de la violación. Primero se muestra que Defred está acostada, siendo penetrada, no tiene ningún tipo de expresión en su cara. La señora la sujeta por sus muñecas. En toda la escena hay muy pocos momentos de expresión. Cuando el comandante eyacula y luego cuando la señora se quiebra y llora cuando termina la violación. Defred está concentrada todo el tiempo en no sentir nada, como si estuviera mirando todo a la distancia y su cuerpo no fuera el propio. Ya entrada la noche sale de su estupor, y esto pasa, se nota horas después. Ella ya estaba acostada en su cuarto y cuando empieza a sentir el semen del comandante que le corre entre las piernas, se levanta, sale corriendo y sale afuera de la casa. Lo ve al chofer que la observa desde la ventana. Esto la asusta mucho porque no sabe en quién puede confiar y en quién no, y luego regresa a su cuarto. Esto dispara otro recuerdo. Recuerda a Janine, una compañera del Centro Rojo, a quien le sacaron un ojo, se lo arrancaron como castigo. Cuando Janine regresa al dormitorio común en el que todas dormían, después de recibir el castigo, tiene como una especie de brote, un brote de angustia muy, muy grande. Para que reaccione, Moira le pega una cachetada y como que la sacude incluso un poco. Jun se impacta con esta actitud y Moira lo que le dice es que la angustia es contagiosa y que si ella quiere recuperar realmente a su hija, no se tiene que dejar arrastrar por la angustia, como que tiene que mantener el control. La última escena que plantea el episodio es muy fuerte, porque ilustra una especie de ritual en el que un hombre que violó a una criada es castigado por todas las criadas del pueblo, que le pegan hasta matarlo.
Su transgresión no es solamente la violación, sino que cuando ésta ocurrió, también murió el feto. Cuando ellas le están pegando, se desata una furia contenida, porque se vuelve básicamente esta ceremonia no solamente en un castigo para este hombre, sino en una forma de canalizar o exteriorizar la violencia de las criadas hacia otra persona, que también en sí mismo ayuda a mantener al sistema. Cuando termina la ceremonia de salvamento, Delenn y Defred, en el camino de vuelta a casa, logran sincerarse de la desconfianza mutua que se tenían hasta ese momento. Con cautela, Delenn le empieza a contar que estaba casada con una mujer y que en común tenían un hijo. Se cuentan también los intentos de escapar que tuvo cada una respecto del nuevo régimen cuando se dieron cuenta que la cosa venía muy complicada. Y se despiden diciéndose que fue bueno por fin haberte conocido. Delenn le alerta a Defred que en su casa vive un ojo, que tenga cuidado, que la están vigilando. Entonces Defred se va pensando, reflexionando sobre esto y dice, en esta sociedad siempre alguien está vigilando. Nada puede cambiar, todo tiene que verse igual, porque pretendo sobrevivir por ella, por mi hija, se llama Hannah, mi esposo Luke y yo me llamo June. Con esa escena termina el episodio, con June mirando de frente a la cámara por primera vez y diciéndonos su verdadero nombre, recuperando de esa manera su propia identidad. Inconsciente colectivo es una de las secciones que vamos a tener en el podcast. Vamos a seguir las conductas de los personajes para observar cómo evolucionan a lo largo de la serie. El inconsciente colectivo como concepto se refiere a las conductas que repetimos sin ponernos a pensar, que reproducen y sostienen a la estructura social. Desde el principio de la serie se ve una sociedad súper controlada, en la que no se puede confiar en nadie porque todos están obligados a espiar y denunciar, si no son castigados. El inconsciente es que no hay forma de cambiar nada, entonces lo único que se pueden imaginar los personajes son salidas individuales. La primera salida que se nos presenta es la posibilidad de suicidarse, que Defred la descarta porque su objetivo principal es encontrar a su hija y sacarla de ahí. Luego se presentan diferentes formas de sobrevivir, tipo adaptándose, resignándose o incluso perdiendo la locura, como le pasa a Janine. En otra escena, Defred piensa en la posibilidad de tomar un arma, pero sigue tratándose de una salida individual. Después de que June es secuestrada, vemos cómo la llevan al centro de reeducación, que se llama Centro Rojo. Vemos también las primeras imágenes de cómo adoctrinan en este centro a las mujeres fértiles para que cumplan su rol de esclavas, con métodos persuasivos, pero sobre todo recurriendo a la violencia. Por ejemplo, a Janine ya contamos que le arrancan un ojo y utilizan la taser en todo momento cada vez que tienen que corregir alguna de las conductas. Aunque todavía no lo sabemos fehacientemente, una vez que June entra al centro rojo, ya no va a volver a tener contacto con su hija, que ya fue asignada a otra familia para que la críen ellos. A medida que transcurre el episodio, aparecen pequeñas escenas donde esta lógica comienza a quebrarse y empezamos a ver las grietas que tiene el sistema. Dentro de estas grietas, que son muy, muy chiquititas, se esbozan pequeñas posibilidades de camaradería. Por ejemplo, cuando se encuentran la Marta y la criada en la cocina, la Marta le sugiere a Defled que Deglen puede ser su amiga. A Defled esto le parece un delirio. Después, en el supermercado, una de las criadas dice que se enteró de cómo va la guerra y enseguida se apura a aclarar que no lo leyó, porque está prohibido leer para todas las mujeres, más allá de su clase social. En ese momento las otras criadas se miran, todas se ponen de acuerdo y deciden no delatarla. A pesar de todo esto, Defred no logra confiar en Deglen hasta después de experimentar toda la violencia del salvaging. Antes de eso, no lograba confiar en ella. En más de una escena, incluso se ven quiebres dentro de la clase dominante. Cuando la señora Waterford llora después de la violación, ahí nos damos cuenta que hay algo que se está quebrando en ella. También cuando Fred ve que la señora Waterford, que estaba conversando con los comandantes, y luego los comandantes entran al estudio del señor Waterford, del comandante Waterford, le cierran la puerta en la cara. Ahí de Fred intuye que hay algún punto de contacto, que en algo la condición de ser mujeres las iguala. No necesariamente porque gocen de los mismos beneficios, sino porque las dos son excluidas.
no necesariamente oprimidas, pero sí excluidas. Estos instantes de posible camaradería quiebran la naturalización que se había apoderado de Fred. El capítulo cierra con un cambio en su posición objetiva cuando ella se empodera a buscar una salida, recuperando su verdadero nombre y por lo tanto su propia identidad. La construcción del discurso será otra sección recurrente, en la que vamos a explorar cómo los diversos tipos de lenguaje, desde la oralidad hasta la semiótica, contribuyen a mantener el orden social, bajando línea. El aspecto más llamativo del lenguaje es la prohibición del acceso a la lectoescritura, que alcanza a todas las mujeres de esta sociedad. Por ejemplo, en el supermercado, después de que vemos el comentario que hace una de las criadas y las otras se ponen de acuerdo en no delatarla, también vemos que todas las señalizaciones del supermercado están hechas con dibujos, que no hay ninguna palabra escrita. Los dibujos además son muy, muy básicos, prácticamente geométricos. También vemos cuando, al regresar del supermercado a sus casas, de Fred y de Glenn se encuentran con 3 hombres ejecutados y colgados, como exhibición. Sus cuerpos, encapuchados, están identificados por símbolos que representan sus ocupaciones o su identidad sexual. Entonces reconocemos al sacerdote porque lleva un símbolo de un pez, al médico porque tiene el dibujo de un feto y a un homosexual que tiene un triángulo rosa invertido. Esto además nos hace referencia Por a su- momentos específicos de la historia. Por ejemplo, el pez era el símbolo inicial del cristianismo antes de que se convirtiera en una religión de mártires que se cuelgan de la cruz y que fue recuperado más recientemente por el movimiento evangélico. En cuanto al médico, todo lo que tiene que ver con la ciencia fue dejado de lado en esta sociedad, menos el conocimiento médico que mantiene sanas a las criadas para que puedan cumplir su rol de envases reproductivos de esta sociedad. Finalmente, el triángulo rosa invertido era el símbolo que los nazis obligaban a usar a los homosexuales en su ropa, del mismo modo que los judíos tenían que ponerse un parche de la estrella de David amarillo, los homosexuales tenían que usar el triángulo rosado invertido. Más tarde notamos que hasta la Biblia, en esta sociedad tan religiosa, permanece bajo llave. Solo el hombre de la casa la puede sacar de su lugar y leerla. Esta lectura además forma parte, por ejemplo, del ritual de violación, que se llama ceremonia, como ya dijimos, y remarca que el hombre dominante tiene el monopolio de la autoridad, enmarcada en su capacidad de leer, reproducir, interpretar y aplicar la palabra sagrada. Hay otro aspecto del discurso simbólico que va más allá de la lectoescritura. En esta sociedad, los rituales juegan un papel semiótico, que mantiene la estructura y justifica las acciones de la clase dominante. El caso más notorio es el de la violación, que se llama ceremonia, tiene hasta otro nombre. En el salvaging o el salvamento ejecutaron a un hombre que violó a una criada. Y esto nos hizo pensar, ¿cómo puede ser que violen a una criada y se castigue cuando el comandante la viola todos los meses y eso es un acto sagrado? Evidentemente eso tiene que ver con cómo se contextualizan y cómo se simbolizan cada una de las acciones. Ritualizando la violación se hace sagrada. Ritualizando la muerte se hace un evento de Estado. Todo esto hace que se mantenga esta sociedad tan nueva, pero a la vez tan violenta, dándole un significado específico a determinadas conductas que llevan nombres propios. Les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en Facebook como Sol Bemol Producciones, en Instagram como en.series_el cuento de la criada. Nos gustaría mucho escuchar su opinión y todo lo que quieran compartir con nosotras. Muchas gracias, hasta la próxima.